Mi tía quiere apoderarse de toda mi herencia que me dejaron mis padres, pero no sabe que tengo un as bajo la manga. Nunca imaginé que la mayor batalla de mi vida sería contra mi propia familia. Crecí en un hogar lleno de amor y estabilidad. Mis padres trabajaron arduamente para asegurarse de que nunca me faltara nada. Éramos una familia pequeña, solo mis padres y yo, y aunque tenía algunos parientes por parte de mi padre, nunca fueron realmente cercanos. Hasta que ocurrió la tragedia. Hace 2 años, mis padres murieron en un accidente automovilístico. Fue devastador. De la noche a la mañana, mi mundo cambió por completo. Tenía 22 años en ese momento, estaba en la universidad, y de repente, me encontré solo y enfrentando un duelo inimaginable. Pero lo que no sabía era que mi sufrimiento solo estaba comenzando. La ambición de mi padre tenía una hermana menor, mi tía Laura. Siempre fue una persona distante, aunque recuerdo que cuando era niño intentaba congraciarse con mis padres en eventos familiares. Nunca le di mucha importancia, pero ahora, después de su muerte, entendí cuál era su verdadero interés. Poco después del funeral, Laura apareció con una actitud completamente diferente. Me hablaba con dulzura exagerada, se ofrecía a ayudarme con todo y hasta intentó mudarse a la casa de mis padres para asegurarse de que no estuviera solo. Me pareció extraño, pero en ese momento estaba tan sumido en mi dolor que no lo analicé demasiado. Luego vino el verdadero golpe. Mi tía comenzó a insinuar que la herencia de mis padres no me pertenecía del todo. No es justo que tú tengas todo mientras el resto de la familia no recibe nada, dijo un día, con una sonrisa falsa. Tu padre hubiera querido que compartieras. Sabía que era una mentira. Mis padres siempre fueron claros sobre sus deseos, todo lo que tenían era para mí. Pero mi tía no se detuvo allí. Poco después, recibí una notificación legal. Laura estaba impugnando la herencia. La trampa legal resulta que mi tía afirmaba que mi padre le había prometido parte de sus bienes antes de morir y que, como única familiar cercana, tenía derecho a una porción de la herencia. Sabía que era una jugada sucia, pero no podía subestimarla. Laura no era tonta. Trabajaba en bienes raíces y tenía contactos en el mundo legal. Intentó aprovecharse del hecho de que yo era joven e inexperto. Supuso que me asustaría y aceptaría un acuerdo. Incluso me propuso que le cediera el control de las propiedades de mis padres para manejarlas mejor. Lo que no sabía era que yo tenía un as bajo la manga. La sorpresa que nadie esperaba a mis padres, sabiendo que la familia de mi padre tenía tendencias manipuladoras, habían previsto algo así. Poco después de cumplir 18 años, mi padre me llevó con su abogado de confianza y redactó un testamento a prueba de cualquier intento de impugnación. Pero lo mejor fue lo siguiente. Todo lo que me dejaron estaba en un fideicomiso inquebrantable. Eso significaba que nadie podía reclamar ni un centavo. Todo estaba estructurado de tal manera que yo era el único beneficiario y la única persona con acceso a los bienes. Así que cuando mi tía llevó el caso a los tribunales, la demolí. Cuando nos presentamos en la primera audiencia, su abogado presentó sus argumentos con confianza. Pero cuando mi abogado sacó los documentos del fideicomiso y el testamento con cláusulas bien definidas, la cara de mi tía se descompuso por completo. El juez no tardó en fallar a mi favor. Mi tía perdió la demanda de inmediato. Pero eso no fue todo. El desenlace que mi tía nunca vio venir después de perder en la corte. Mi tía intentó negociar. Me dijo que no tenía dinero, que estaba endeudada y que solo quería una parte para vivir tranquila. Me rogó, incluso fingió lágrimas, pero ya había visto su verdadero rostro. Le dije que no. Y ahí fue cuando mostró su verdadera cara. Me insultó, dijo que mis padres habrían estado avergonzados de mí y juró que me haría pagar. No tardé en enterarme de que estaba tratando de vender la historia a la prensa, alegando que la había despojado injustamente. Pero los documentos legales eran claros y nadie tomó en serio sus quejas. La última vez que supe de ella, había tenido que vender su casa para pagar las deudas legales que acumuló con la demanda. Yo, por mi parte, cumplí con lo que mis padres querían para mí. Terminé la universidad, mantuve sus propiedades y aprendí una valiosa lección. A veces, la peor traición viene de quienes deberían estar a tu lado. Pero cuando estás preparado, puedes asegurarte de que la avaricia de otros nunca te quite lo que es tuyo. Actualización 1. Pensé que mi tía había perdido. Pero estaba equivocadísimo después de la humillante derrota de mi tía en la corte. Creí que todo había terminado. Pensé que, con la resolución a mi favor y con el fideicomiso blindado, no habría forma de que volviera a intentar algo.
pero subestimé hasta donde podía llegar su codicia. Un mes después del fallo, empecé a notar cosas extrañas. Recibí cartas de instituciones bancarias informándome sobre solicitudes recientes de préstamos a mi nombre. Luego, varias compañías de seguros me llamaron para confirmar cambios en la titularidad de algunas propiedades de mis padres. No tenía ni idea de qué estaba pasando. Hasta que mi abogado me lo dejó claro. Alguien está intentando suplantar tu identidad y mover los bienes a su nombre. Mi tía no se había dado por vencida. Estaba tratando de robarme la herencia de otra manera. Mi primer instinto fue confrontarla, pero sabía que tenía que ser más inteligente. Así que empecé a investigar. Y lo que descubrí me dejó sin palabras. La conspiración detrás de mi espalda. Mi tía había conseguido contactar a alguien dentro de una de las empresas inmobiliarias que administraban algunas propiedades de mis padres. De alguna manera, había convencido a un agente corrupto para que intentara cambiar la titularidad de ciertos bienes. Pero eso no era lo peor. Descubrí que había falsificado documentos en los que supuestamente yo le cedía parte de la herencia. Los presentó en varios lugares y, si no hubiera estado atento, probablemente habría perdido propiedades sin siquiera enterarme. El problema era que, aunque los documentos eran falsos, me estaban causando un enorme problema legal. Tuve que pelear en varias instituciones para demostrar que todo era un fraude. La peor parte llegó cuando supe quién más estaba involucrado. Mi tía no estaba sola en esto. Había otra persona ayudándola desde dentro. Pero para descubrir quién era, tuve que esperar a que cometieran un error. Actualización 2. El topo en mi círculo cercano sabía que alguien dentro de mi círculo estaba filtrándole información a mi tía. No tenía idea de quién podía ser, pero estaba claro que ella no podía haber hecho todo sola. Mi abogado sugirió algo simple pero efectivo: filtrar información falsa y ver a dónde llegaba. Así que fingimos que estaba vendiendo una de mis propiedades más valiosas. No era real, pero queríamos ver si mi tía reaccionaba. Y vaya que lo hizo. 2 días después, mi tía intentó meterse en la supuesta venta. Apareció en la inmobiliaria afirmando que ella tenía derechos sobre la propiedad y que la venta no podía proceder sin su consentimiento. Solo había una forma en la que podía haber sabido eso. Alguien se lo había dicho. Y la única persona que tenía acceso a esa información era mi primo, su hijo. Me costó creerlo al principio, porque nunca había sido cercano a él. Pero cuando lo enfrenté, su reacción lo delató por completo. No sé de qué hablas. Eso no es cierto, dijo al principio. Pero su tono de voz lo traicionó. Cuando le mencioné que teníamos pruebas de que los datos filtrados solo podían haber salido de su teléfono, se quebró por completo. Mi mamá me obligó. Me dijo que solo era para recuperar lo que era nuestro. No me sorprendió que mi tía lo usara, pero lo que me dejó atónito fue lo que me reveló después. Mamá tiene un plan más grande, me dijo con voz temblorosa. No va a parar. Actualización 3. Sabotaje y la amenaza final. Sabía que mi tía era persistente, pero jamás imaginé hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Un día, al revisar las cuentas del fideicomiso, noté algo extraño. Se habían intentado hacer retiros. Por suerte, el fideicomiso estaba protegido con múltiples niveles de seguridad y ningún intento había sido exitoso. Pero el hecho de que lo intentaran significaba que alguien había conseguido acceso a información interna. Puse a investigar a mi equipo legal, y la respuesta fue peor de lo que imaginaba. Mi tía había conseguido un hacker. No tenía pruebas suficientes para denunciarla todavía, pero sabía que estaba desesperada. Así que hice algo que nunca pensé que haría: le puse una trampa. Le envié un mensaje a través de un número desconocido, haciéndome pasar por alguien del banco. Señora, hemos detectado actividad sospechosa en la cuenta de su sobrino, le escribí. Si quiere recuperar lo que es suyo, quizás podamos llegar a un acuerdo. Mi tía cayó directo en la trampa. Me contestó enseguida. Dígame qué tengo que hacer para sacar ese dinero antes de que lo bloquee. Con ese mensaje, finalmente tenía pruebas. Llamé a mi abogado y le entregué toda la información. No solo había intentado robarme, sino que ahora teníamos pruebas de que estaba conspirando activamente para hacerlo. Pero lo peor aún estaba por venir. Actualización 4. El último intento desesperado. Cuando mi tía se enteró de que ya sabíamos todo, intentó un último movimiento desesperado: me amenazó directamente. Recibí un correo de una dirección desconocida, pero el contenido era claro: si no me das lo que me corresponde, voy a hacer que te arrepientas. No tienes idea de lo que soy capaz. Honestamente, me reí. Después de todo lo que había hecho, ¿pensaba que una amenaza iba a asustarme?
Pero luego mi abogado me llamó con una noticia preocupante. Tu tía está intentando demandarte otra vez. Pensé que era una broma, pero era real. Ahora alegaba que la herencia de mis padres había sido obtenida de manera ilegal, y que yo no tenía derecho a los bienes porque, según ella, mis padres la habían estafado antes de morir. Era la jugada más sucia que había intentado hasta ahora. Pero lo mejor es que yo ya estaba listo para su siguiente movimiento. Actualización 5. La caída de mi tía esta vez, no quise jugar a la defensiva. Fui directamente al ataque. Con todas las pruebas que había acumulado, los intentos de fraude, los correos, el testimonio de su propio hijo, mi abogado y yo tomamos una decisión: contrademandarla. No solo por intento de fraude, sino también por difamación, acoso y manipulación de documentos legales. Cuando la citamos en la corte, su actitud cambió completamente. Ya no era la mujer arrogante que pensaba que podía salirse con la suya. Se veía pálida y desesperada. Intentó negociar, intentó llorar, intentó convencer al juez de que solo estaba peleando por lo que era justo. Pero ya no le quedaban cartas. Perdió todo. El juez falló a mi favor, y además tuvo que pagar una enorme multa por los daños que intentó causarme. La última vez que supe de ella, estaba en bancarrota y sola. Yo, por mi parte, por fin tenía paz. Porque cuando alguien trata de quitarte lo que es tuyo, lo mejor que puedes hacer es asegurarte de que nunca tenga la oportunidad de volver a hacerlo.